Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Un saludo para cada uno de ustedes, los que están sintonizando este canal. Una vez más, queremos invitarles a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida. Gracias por tu misericordia y porque todavía nos das la libertad para escudriñar tu santa palabra. Gracias por el deseo que pones en nosotros, en nuestro corazón, de buscar y escuchar tu voz. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija este estudio y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida espiritual. Mis amigos, mis hermanos que han de ver este video y han de escucharlo, que ellos también sean bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta hora pues queremos estudiar nuevamente la palabra de Dios como lo hemos hecho en algunas ocasiones ya anteriormente. Y queremos continuar estudiando un poco acerca de del último tema que subimos en este canal, que tenía que ver con la unidad. Y pues yo creo que ese es un sueño de todos, el vivir siempre unidos. No solamente nuestro, sino también, como lo decíamos la otra vez, es un sueño que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Que podamos ser unidos entre nosotros como hermanos, como familia, y podamos ser unidos también en Cristo Jesús. Pero como estudiamos la otra ocasión, también tenemos un enemigo que lejos de querer vernos unidos, pues él trabaja arduamente para poder dividirnos más y más. Y podemos ver que Satanás es experto en desunir y dividir. ¿Cuántos gobernantes a lo largo de la historia han querido unir el mundo? ¿Cuántos líderes han querido tomar la iniciativa para poder unir a las naciones también? Y ese es un deseo del corazón. Pero sin embargo, hemos visto que una vez y otra vez han fracasado en esos intentos. Sin embargo, el Señor nos da a nosotros, nos da la receta para la felicidad, la armonía y la unidad. Y nosotros la podemos encontrar en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el Señor le dio leyes, le dio estatutos, le dio consejos y hizo un pacto con él. Y le prometió darle muchas bendiciones. Pero una cosa tenía que ser el pueblo, una cosa muy importante que yo creo que no deja de ser relevante para cada uno de nosotros en nuestros días. Y es que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 11, no, versículo 1 y 2, Deuteronomio 28, 1 y 2, el Señor les dijo estas palabras a los hijos de Israel a través de su siervo Moisés. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Y luego el Señor ahí, en ese capítulo, hasta el 14, encontramos cómo el Señor les hace una lista de todas las bendiciones que recibirían los hijos de Israel si ellos escuchaban atentamente la voz de Jehová. Siempre se ha repetido una y mil veces, y muchos predicadores lo hacen y lo dicen, y es que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, es hoy y lo será siempre. Y por eso cuando nosotros leemos este pasaje en estos versículos, nos damos cuenta que
El deseo de Dios para su pueblo en aquel entonces era que ellos tenían que escuchar, tenían que poner por obra sus mandamientos o guardarlos o obedecerlos, y que Jehová iba a estar por ellos, los exaltaría sobre todas las naciones, y que todas las bendiciones que le siguen en esa lista, donde dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y usted puede continuar leyendo la lista. Ese era el deseo de Dios para Israel. Pero también el Señor les dijo, pero entonces en el versículo 15, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y luego hace la lista como la que vimos en el principio, una lista de bendiciones. También hay una lista de maldiciones en tu ciudad, en el campo, en tu canasta, en tu artesanía, en tu amasar, en los frutos de tu vientre, los frutos de la tierra, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, y todo esto vendría a causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros seamos personas que escuchemos atentamente sus consejos. Es el único medio para que el hombre le vaya bien. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, también por añadidura viene el que nos tratemos bien los unos con los otros. ¿Por qué? Porque aprendemos del Dios que es en esencia, su naturaleza y carácter, un Dios de amor. Y cuando nosotros nos acercamos a ese Dios, hacemos su voluntad, escuchamos sus consejos, por ende también vamos a aprender a amar a los demás. Y de esta forma no solamente vamos a ser bendecidos nosotros en nuestra propia vida, sino también vamos a venir a ser una bendición para los demás. ¿Cuántas personas a veces no son arrastradas por las calamidades? No solamente ellas, sino que toda su familia, los que les rodean, a veces por tomar malas decisiones. Y a veces cuando llegan las calamidades en la vida del ser humano, ya sea en el hogar, en la familia, en el trabajo, no vienen solas. Siempre hay consecuencias. Y a veces hay hogares que se rompen. Hay familias que se destruyen. Hay hijos que abandonan el hogar. Hay esposos que se separan. En la iglesia hay miembros que se van de la iglesia. Hay miembros que están en la iglesia pero no se sienten bien en ella. ¿Por qué? Porque falta ese componente del amor. El amor que une no solamente el vínculo de los seres humanos, el vínculo moral, el vínculo familiar o de confraternidad en la iglesia, sino que ese vínculo espiritual con Dios. Y ahí tenemos nosotros que por eso el Señor en el libro de Jeremías le hace un llamado a su pueblo. Y él dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y ahí pone el Señor el ejemplo o la metáfora del hogar, del matrimonio, y de cómo el Señor desea tener una relación con su pueblo. Y dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Si usted lee todo el pasaje, puede darse cuenta que en el pasaje de Jeremías el Señor hace un intercambio respecto a las bendiciones terrenales con la bendición de poder entrar en esa ciudad hermosa, esa ciudad que se conoce en Apocalipsis como la ciudad, la nueva Jerusalén, Sión, la nueva ciudad de Sión, en donde Dios se compromete a hacer un pacto con su pueblo, en donde Dios se compromete a olvidarse de los malos tiempos, a no recordar los días malos, los días pasados, cuando el pueblo de Dios una y otra vez se apartaba de sus mandamientos, en donde dice la Escritura que ni vendrá el pensamiento ni se acordará más
de esas rebeliones o pecados pasados. La Escritura dice que en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice a heredar y la tomarán en heredad, dice, ellos y sus padres. Hermanos, amigos, el Señor desea que nosotros vivamos en comunión con Él, que escuchemos su voz. Sin embargo, no siempre fue así en el pueblo de Israel. La Escritura nos dice en el libro de Jueces, capítulo 21, que Israel se apartó del camino que Dios le había mostrado. En el libro de Jueces, el Señor se entristece. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que su pueblo pudiese poner por obra su ley. Esa ley en donde Él se comprometía a derramar grandes bendiciones sobre su pueblo, si ellos obedecían y escuchaban su voz. Sin embargo, en el libro de Jueces, capítulo 21, en el versículo 11 al 13, nos dice la Escritura. Jueces, capítulo 21, versículo 25. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esta era la condición de los hijos de Israel en tiempos de los jueces. ¿Qué hacían ellos? Bueno, hacían lo que bien le parecía. ¿Qué había dicho Dios? Si tú escuchas mis ordenanzas y las pones por obras y guardas mis mandamientos, todo te saldrá bien. Todo lo que tú emprendas en la ciudad, en el campo y en donde quiera, las cosas te van a salir bien. Sin embargo, también leímos que si él se apartaba para no escuchar la voz de Jehová, todo lo que él había dicho también vendría a ser maldición para ellos. Se convertiría en algo negativo. En vez de ser algo que les diera felicidad y alegría, les daría dolores de cabeza y les daría insatisfacción, falta de tranquilidad, falta de paz, falta de alegría. Por eso nos dice en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 13, la cita que les decía, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y los adoraron, y provocaron así la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué les había dicho Dios? Que permaneciera en sus ordenanzas. Sin embargo, no solamente hacían lo que bien les parecía, no solamente hacían lo que su corazón les dictaba, sino que también se volvieron idólatras, dejando el culto al verdadero Dios, ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, ese Dios que había hecho maravillas en Egipto a través de Moisés y había abierto el mar rojo para ellos, para que pudiesen cruzarlo en seco, ese Dios que también había detenido las aguas del Jordán para que el pueblo cruzara en seco, para tomar posesión de esa tierra prometida. Ellos se volvieron idólatras y se apartaron de Dios. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios es que ellos permanecieran unidos a Él, unidos a ese Dios todopoderoso. Sin embargo, nos dice también en Jueces capítulo 3, versículo 5 y versículos 5 al 7, nos dice, Jueces 3, 5 al 7. Así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron
a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. No solamente se apartaron del verdadero Dios, sino que también se paganizaron, se mezclaron con las naciones que Dios les había dicho: ustedes tienen que ser un pueblo diferente, un pueblo en donde las demás naciones van a mirar hacia ustedes y van a desear conocer a ese Dios el cual ustedes sirven. Sin embargo, la Escritura dice que ellos empezaron a mezclarse también con las hijas de los pueblos a los cuales Dios les había dicho que se apartaran de ellos. Una de las cosas que acarrió la desgracia en Israel fue esa, porque la Escritura dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y esta unidad matrimonial que hicieron los hijos de Israel los llevó a la ruina espiritual, los apartó del ideal de Dios y les acarreó la ruina espiritual. Así, nosotros podemos ver cómo la nación hebrea, en lugar de permanecer unida en su doctrina, en su adoración, en su obediencia a los mandamientos de Dios, se desligaron de ese Dios todopoderoso. Y posteriormente también nosotros podemos ver cómo esa nación, en días de reyes tan famosos como lo fue Saúl, David, Salomón, aunque nosotros conocemos como uno de los reyes más grandes en Israel, podemos ver que el legado que dejaron al final fue una nación que tan pronto como Salomón murió y su hijo Roboam subió al trono, la nación se dividió. Y podemos ver nosotros cómo la división del reino se llevó a cabo por no escuchar el consejo de los ancianos, por no escuchar la voz del pueblo, por no ser condescendientes a las necesidades de los de los menesterosos. Nosotros podemos ver cómo Dios cumplió su palabra de quitarle una parte del reino al hijo de Salomón y dárselo a Jeroboam. Hermanos, podemos ver que la historia de Israel estuvo marcada a través de los siglos por un sube y baja espiritualmente. Y esto lo llevó cada vez más y más a alejarse de Dios. La oración de Jesús en San Juan 17 es una invitación a que nosotros podamos estar unidos a Jesús, unidos a Él, así como Él está unido al Padre, que nosotros podamos ser uno con Jesús y uno con el Padre también. El deseo de Jesús es la unidad espiritual con Dios y la unidad fraterna entre nosotros, los hermanos, los hijos de Dios, los que hemos conocido este mensaje. Y la iglesia cristiana no está libre de esos problemas, de esas dificultades de desunión y de división. No, aunque el deseo de Jesús es que nosotros estemos totalmente unidos, y ese fue el deseo que Jesús tenía, que Dios tenía para la nación de Israel, que permanecieran unidas. Eran 12 tribus que constituían una sola nación. Les había dado una tierra hermosa, maravillosa, donde poder prosperar. Pero esa prosperidad no se debía a su sagacidad para los negocios o a su trabajo arduo en la agricultura o a la inteligencia para poder ser un buen criador de animales. No, se debía a que ellos debían escuchar la voz de Jehová. Ellos tendrían que poner por obra el consejo de Dios. Y hoy, en nuestros días, desde que Cristo fundó la iglesia, en sus primeros comienzos de la iglesia cristiana, el deseo de Dios, el deseo de Jesús, ha sido que como cristianos podamos permanecer unidos y en armonía. Sin embargo, nosotros podemos, como dije al principio, tenemos a un enemigo experto, ¿verdad?, en desunir y en dividir. Él sabe que si estamos unidos a Jesús,
Él no nos va a poder derrotar, ni nos va a poder apartar de la fe, ni de la doctrina, ni de la enseñanza bíblica. Sin embargo, si nosotros le permitimos a Él que Él entre en nuestra vida, Él nos va a sacar del camino, nos va a empezar a introducir ideas equivocadas que van en contra del mensaje correcto de la palabra de Dios y va a empezar a colocar entre nosotros divisiones. Y eso es algo que le ocurrió a la iglesia de Corintios. Si nosotros vamos a la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo les habla a esta iglesia acerca de esos males que son un peligro y una amenaza para la vida espiritual. Y el apóstol le escribe en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 hasta el 17. Y el apóstol dice de esta manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es un peligro latente en la iglesia, que entre nosotros hayan divisiones, que entre nosotros no hablemos una misma cosa, sino que pensemos diferente de lo que la Biblia dice. No, doctrinalmente nosotros deberíamos de ser una iglesia unida, deberíamos ser una comunidad cristiana unida, pero hasta en eso, a veces el enemigo nos gana la partida y empezamos a desligarnos del mensaje correcto de la palabra de Dios. Y por eso dice que habléis todos una misma cosa. Y por eso usted va a ver que aún dentro de la misma iglesia adventista hay muchos pastores, maestros y predicadores que el mismo mensaje lo predican a veces de una manera, a veces de otra, y a veces de maneras tan equivocadas que en vez de acercarse a la unidad de la Escritura, nos arrastran hacia ideas humanas, ideas de quizás filosóficas o pensamientos que se contraponen al consejo de la palabra de Dios. Y Pablo les dice: cuidado con esas cosas, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto de tener la misma mente y un mismo parecer no es que todos vamos a pensar exactamente igual, no, pero nosotros tenemos el poder de permanecer unidos y permanecer en la misma dirección que la Biblia nos ha mostrado, porque he oído, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y aquí él menciona algunos nombres, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Cefas, y otro yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue Cristo crucificado? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé la familia de Estefanas, pero de las demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Mira, hoy día hay tantos predicadores en donde usted puede tener su favorito y decir: bueno, a mí me gusta tal pastor como habla, a mí me gusta tal predicador cómo explica la palabra. Pero aún estos pastores y predicadores tienen el deber y la tarea de permanecer unidos en la verdad, unidos en la enseñanza, unidos en la doctrina de Cristo, unidos en la fe, para que la iglesia no sea llevada por un camino y por otro, sino que para que podamos permanecer
en unidad espiritual, en unidad doctrinal, en unidad en nuestra fe. Así, la iglesia de Cristo recibirá las bendiciones que Dios desea darle para este tiempo, así como en tiempos del pueblo de Israel se le pidió a ellos permanecer en obediencia a la ley de Dios. A nosotros también se nos pide permanecer en obediencia a la enseñanza de Cristo. Jesús dijo: ejemplos he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y ese ejemplo no solamente es en hábitos o en cosas de la vida, no, sino que ese ejemplo tiene que ver con la unidad entre nosotros también. No apartarnos del camino que Cristo nos ha dejado. Si bien el camino es angosto, si bien el camino lo hayan solamente aquellos que realmente desean su salvación, ese camino nos lleva a la vida eterna, pero es Cristo el guía, es Cristo el comandante. Cada uno de los que se paran delante de un púlpito o delante de un grupo de personas, de congregaciones, para presentar la palabra de Dios, tiene el deber de hacerlo de la manera que Dios desea que se haga, que sea para bendecir a su iglesia, que sea para el crecimiento espiritual de su pueblo, que sea para atraer a otros que no han conocido de este hermoso mensaje de salvación, que sea para atraer personas a que acepten el sacrificio de Cristo como su Salvador personal, para traer a otros a los pies de Jesús y que tanto ellos como nosotros tengamos la misma esperanza, la esperanza de la salvación en Cristo. Ese es el deseo. Recordemos, tenemos un enemigo que nos quiere ver desunidos, que nos quiere ver divididos, peleados, tirando uno para un lado y el otro para el otro. Pero el deseo de Dios en Cristo y por el cual el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones es para que nosotros podamos permanecer unidos a Cristo, así como la metáfora de la vid. Las ramas no pueden llevar frutos si no permanecen unidas al tronco que es la vid. Nosotros no podemos heredar un carácter santo, un carácter parecido al de Jesús, si no permanecemos unidos a Cristo Jesús. Si no hacemos caso de la palabra de Dios. El deseo de Dios es bendecirte, aún en medio de este tiempo lleno de turbulencia y de incertidumbre. Nuestra esperanza es una tierra nueva y un cielo nuevo. Nuestra esperanza es una vida eterna en Cristo Jesús. Pero esa vida tenemos que empezar a vivirla ahora. Y tenemos que estar unidos como el deseo de Dios para que ellos sean uno, como tú en mí, oh Padre, nosotros también seamos unos en Cristo. Yo te invito, hermano y amigo, que tú tomes tu palabra, la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios, la Biblia, la puedas estudiar y puedas ver que el deseo de Dios es bendecirte. Pero también tienes que tener en cuenta que tenemos un enemigo que nos quiere desunir y nos quiere separar de Cristo, nos quiere separar del Padre y nos quiere separar del plan maravilloso de la salvación, para que separados de Él, pues nosotros no podemos hacer nada. Pero si estamos unidos en Cristo, el apóstol Pablo dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. La unidad no viene solo por el deseo del corazón de ser unidos. Como les decía al principio, muchos han trabajado a lo largo de la historia queriendo unir imperios, naciones y familias. Sin embargo, muchos de esos intentos han fracasado. Hoy día, en nuestro tiempo, podemos ver cómo el mundo ha estado interconectado y ha habido una unidad financiera y comercial. Sin embargo, llega el momento en que esas unidades se rompen, pero la unidad en Cristo, solamente Él es el único que nos puede ayudar para permanecer unidos a Él y unidos entre nosotros. Esa es mi invitación, a que tú puedas unirte a Jesús si no te has unido. Y si ya estás en el camino, sigue unido a Cristo y avanza por fe hasta recibir
el galardón que Cristo muy pronto ha de traer consigo. Que el Señor te bendiga.